Hola chicos, ya estamos a martes. Bueno, como os avisaba ayer, vamos a dejar los números complejos, volvemos a vivir a partir de hoy en el mundo de los números reales y vamos a cambiar radicalmente de tema. Empezamos con la geometría, geometría analítica. Es el tema 6 de vuestro libro y lo que he hecho ha sido un par de fotos de las dos primeras páginas para comentar con vosotros pues cositas que ya deberíais saber del año pasado. O sea, todo lo que voy a contaros hoy, todo lo hemos visto en cuarto, ¿vale? Así que, despacito y buena letra. Lo primero, recordaros la definición de vector. Un vector fijo es un segmento orientado, es decir, una flecha como la que tenéis aquí. El punto donde comienza la flecha, el vector, vamos a hablar finamente, se llama origen y donde termina es el extremo, ¿vale? Origen, extremo. Si el vector comienza en el punto A y acaba en el punto B, se expresa así. Si el vector comienza en el punto B y acaba en el punto A, se expresa así. Lo que no existe es esta notación, con la flecha apuntando para la izquierda. Esto, olvidaos porque no existe. Esta es la notación que utilizamos, ¿vale? Bueno, continuemos. Un vector tiene siempre tres características que lo diferencian de otro vector, que son su dirección, que es la de la recta así sobre la que está apoyado el vector. No quiero pintarlo porque se me va a fastidiar. El sentido, que puede haber dos sentidos, de A a B o de B a A, que es básicamente hacia donde está apuntando la flecha. Y por último, el módulo. El módulo que se expresa así con dos barras. Yo cada vez que escriba esto, a partir de ahora, esto significa el módulo del vector AB y que no es otra cosa que lo que mide la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos, ¿qué es un vector? Un vector fijo es un segmento que hemos orientado, es decir, un segmento al que le hemos colocado una punta de flecha. Las tres características de un vector son su dirección, la de la recta sobre la que se apoya, su sentido, que es, en este caso que está dibujado de A a B, hacia donde está apuntando la flecha, para entendernos, y su módulo, que es lo que mide la flecha. ¿Vale? Bueno, más cositas del año pasado. ¿A qué se llaman componentes de un vector? Mirad, las componentes de un vector son una pareja de números. Son esta pareja de números. Son la pareja de números que te salen si tú restas el extremo menos el origen. El extremo menos el origen. Es decir, aquí el punto B se supone que tiene de coordenadas B1 y B2, un punto del plano, y este punto A se supone que es el punto A1 y A2. Bueno, pues si tú restas B1 menos A1 y restas B2 menos A2, pues tienes otra pareja de números que son estas de aquí y es a lo que llamamos componentes del vector. ¿Vale? Las. ¿Veis que es femenino? Que siempre está luego la polémica. Pero, profe, si esos son los componentes. No, no. Femenino. Las componentes del vector. ¿Vale? Bueno, más adelante os recuerdo y os explico qué significado geométrico tiene esto de las componentes. ¿Vale? Lo dejamos para más adelante. Bien. El módulo del vector, afortunadamente, se puede calcular mediante una fórmula, porque tú imagínate que para calcular el módulo de un vector tuviéramos que dibujar la flecha, sacar la regla, en fin, estos rollos. Pues no, el módulo de un vector, que además, chicos, os va a sonar porque esto es lo del módulo de un número complejo, lo mismo, el módulo de un vector se calcula por el teorema de Pitágoras. Y lo que te sale es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Veis? Primera componente, segunda componente, al cuadrado. ¿Vale? Por cierto que esto sería lo mismo que la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Vale? O sea que repetimos, o sea, ¿qué son las componentes de un vector fijo? Las componentes de un vector fijo son dos números
que son un poco como su DNI, ¿vale? Cada vector tiene sus componentes y, como digo más adelante, os diré geométricamente qué significado tienen. Y para hallar el módulo, para hallar lo que mide el vector, para hallar lo que mide la flecha, se calcula con esta fórmula que viene del teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Bueno, aquí tenéis un ejercicio resuelto. Dice, averigua las componentes y el módulo del vector que tiene su origen en el punto A y su extremo en el punto B. He de deciros que este ejercicio es lo menos que se despacha, ¿vale? O sea, esto hay que saber hacerlo fenomenal. Mirad, las componentes del vector AB son 7 menos 3, lo tenéis aquí, y 3 menos menos 5. 3 menos menos 5, porque siempre se resta el final del vector menos el principio. El extremo menos el origen. Y te sale, en este caso, 4, 8. Estas son las componentes del vector AB. Y su módulo, pues es simplemente la raíz cuadrada de este número al cuadrado más este número al cuadrado. Como no sale exacto, pues lo que han hecho aquí ha sido pues sacar el 4 fuera y lo han dejado indicado. ¿Vale? Y ahora otro ejercicio, distinto. Dice determinar el extremo del vector PQ, en el que te dan las componentes, sabiendo que el punto P es el 2, 1. Y entonces dice, si el punto Q tiene por coordenadas X e Y, entonces las componentes del vector se calcularían restando Q menos P. X menos 2, Y menos 1. Y eso lo igualáis a las componentes que te las dan y digamos que parece un sistema, pero no es un sistema, son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Sacas la X menos 1, sacas la Y que vale 2. Punto final. Quería deciros una cosa importante con respecto a la notación. Observad, mirad. Y además yo voy a ser muy rigurosa en eso también, o sea, voy a hacer lo mismo que el libro. Cuando habla de las componentes de un vector, siempre pone el vector y pone un igual, y luego pone la pareja de números. Cuando habla de coordenadas de un punto, que claro, es que de aspecto es lo mismo, porque las coordenadas de un punto también son una pareja de números, pues no hay igual. ¿Veis? No hay igual entre la letra mayúscula y el paréntesis. O sea que para hablar de puntos siempre pondremos el nombre del punto delante en mayúscula y no ponemos igual, ponemos el paréntesis. Cuando hablemos de componentes de vectores, ahí sí ponemos el igual y ponemos los dos números así entre paréntesis. ¿Vale? No hay que confundir, repito, coordenadas de un punto con componentes de un vector. Se expresan igual, pero no son lo mismo, ¿vale? No son lo mismo. Bueno, esto de aquí es el recuerda este, que muy bien, lo leéis. Bien, siguiente definición, que también visteis el año pasado, cuando se dice que dos vectores son equipolentes. Equipolentes, que es lo mismo que equivalentes. Dice, bueno, cuando dos vectores fijos distintos tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿veis? Como estos, se dice que son equipolentes. Bueno, pues atención que viene otra definición. Todos los vectores equipolentes a uno dado definen lo que llamamos vector libre V. Un vector libre se puede representar por cualquiera de los vectores fijos equipolentes que lo definen. Bueno, lo que quiere decir esto es que hay infinitos vectores que yo puedo pintar, infinitos, que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que estos dos que están aquí pintaditos, ¿vale? Infinitos. Bueno, pues todos esos juntos, los infinitos vectores, son lo que llamamos vector libre V. Y para ello cogemos, para hacer ejercicios o lo que sea, cogemos cualquier representante, cualquier vector que sea equipolente a ellos. Bueno, eso significa, chicos, que a partir de ahora me da igual pintar el vector aquí, que pintarlo aquí, que pintarlo aquí, que pintarlo aquí, que pintarlo aquí. Es el mismo vector libre, ¿vale? Y el módulo, dice, dado que todos los vectores fijos equipolentes tienen las mismas componentes, pues estas son las componentes del vector libre al cual representan. ¿Y qué son? Pues vamos a suponer esta pareja de números. Los vectores libres se suelen representar por letras minúsculas, sobre todo la U, la V,
la W, etc. Bueno, pues el módulo de un vector libre es el módulo de cualquiera de sus representantes porque son todos iguales y se calcula con la misma fórmula de arriba, raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Bueno, pasamos a la página siguiente de vuestro libro, que es la página 147, y empezamos ya con operaciones entre vectores. Lo primero es la suma. Suma de vectores libres. Bueno, mirad, la suma de vectores se puede hacer de dos formas. Analíticamente, que sería esto, súper fácil. ¿Qué quiere decir sumar vectores analíticamente? Pues quiere decir haciendo cuentas, sin pintarlos, ¿vale? ¿Cómo se suman dos vectores analíticamente si te dan sus componentes? Bueno, pues para sumar vectores, si te dan sus componentes, es lo que todo el mundo espera. Se suma la primera con la primera y la segunda con la segunda. A ver, os pongo un ejemplo tontísimo. Imagínate que el vector u es el vector de componentes 5 menos 2 y que el vector v es el vector de componentes 2, 7. ¿Quién sería el vector suma? O mejor dicho, ¿cuáles serían las componentes del vector suma? Pues serían 5 más 2, 7, menos 2 más 7, 5. Hala, ¿cómo te has quedado? Chupado. Sumar vectores analíticamente está chupado, porque hay que sumar primera con primera y segunda con segunda. Bueno, otra cosa es sumar vectores gráficamente, que nosotros en matemáticas, en esta asignatura, este año vamos a utilizarlo poquito, la verdad, pero sí lo vais a utilizar en física, estoy segura, si es que no lo habéis utilizado ya, ¿eh? Para sumar gráficamente dos vectores, dice, se utiliza un representante fijo de v y otro de w, o sea, se coge un vector v y otro w, y mirad lo que hacemos. Se pinta primero, por ejemplo, el v. A continuación, se pinta el w. Y después se une el principio del v con el final de w. Este vector que te sale aquí es el vector suma. Se escribe uno a continuación del otro y se une el origen del primero con el extremo del segundo. Así se suman los vectores gráficamente. Pero dice, también es posible sumar dos vectores haciendo coincidir sus orígenes, es decir, haciendo que empiecen los dos en el mismo sitio. ¿Veis? Aquí ha pintado el v, que es igual que este, y luego ha cogido el w y lo ha trasladado, para entendernos, aquí abajo, de manera que los dos, como veis, empiezan en el mismo punto. Dice, mira qué bonito, el vector suma, este de aquí, es el segmento orientado que coincide con la diagonal del paralelogramo que determinan los vectores. Su origen es el mismo que el de v y w y su extremo es el vértice opuesto al paralelogramo, al vértice opuesto a este de aquí, donde empiezan v y w. ¿Veis? A ver, no os liéis, es decir, que no os preocupéis, que no es tan difícil, o sea, esto es una forma de sumar los vectores y esta es otra que es equivalente, ¿vale? Esto tiene un nombre, se llama la regla del paralelogramo. O sea, se pueden sumar vectores gráficamente de dos formas. Primera forma, escribes uno a continuación del otro y unes el origen del primero con el extremo del segundo. Ese vector que te sale es el vector suma. Otra forma de hacerlo es, en lugar de escribir un vector a continuación del otro, hacer que los dos tengan el mismo origen, que los dos arranquen del mismo punto, aquí. Entonces, os construís el paralelogramo que determinan esos dos vectores y la diagonal que empieza en el mismo punto donde empiezan ellos y acaba en el vértice opuesto, esa diagonal es el vector suma. Bueno, y el vector resta sería este de aquí. Bueno, pues para restar vectores, lo tenéis aquí en la figura, lo que se hace es sumarle al primero el opuesto del segundo. Pero si os dais cuenta, en ningún momento
de lo que llevamos de tema, nos ha definido a qué se llama vector opuesto. Hay una serie de cosas que se quedan por ahí en el aire. Las da el libro por supuestas, ¿vale? Y yo os he hecho un resumen de esas cosas que da el libro por supuestas, pues a continuación de la multiplicación de un vector por un número real, ¿vale? Así que un poquito de paciencia. Bueno, continuamos. Producto de un vector por un número real. Bueno, esta es la segunda operación. La primera, la suma, ¿vale? La segunda, producto de un número por un vector. Atentos, ¿eh? El producto de un número por un vector se puede hacer como antes, o bien analíticamente, que está chupado, porque aquí lo tenéis, si te dan las componentes de un vector y lo tienes que multiplicar por un número, pues lo único que tienes que hacer es coger el número y multiplicarlo por las dos componentes de dentro. O sea, imagínate que tienes que multiplicar 6 por el vector 2 menos 3. Pues esto analíticamente es tan fácil como decir 6 por 2, 12, 6 por menos 3, pues menos 18. ¡Hala! Ya está. Súper fácil. Pero también se puede hacer el producto de un número por un vector gráficamente. Entonces, el producto de un número real por un vector es otro vector, como veis aquí. Es otro vector que si k es igual a 0, pues te da el vector 0, cosa que tampoco te han definido porque se supone que lo sabes del año pasado, no sabes lo que es el vector 0. Luego te lo cuento, ¿vale? Si el número por el que multiplicas es un número positivo, entonces el vector que te sale va a tener, por supuesto, la misma dirección siempre porque son paralelos y el mismo sentido. Pero si el número por el que multiplicas es negativo, entonces la dirección va a ser la misma, pero el sentido cambia. Es decir, vuelvo a repetir, si tú tienes un vector y lo multiplicas por un número, lo que te sale es otro vector, que es, atención, siempre paralelo al primero. Siempre, siempre, siempre. El sentido depende del signo de k. Si k es positivo, el sentido es el mismo. Mirad aquí el dibujo. Si k es negativo, el sentido cambia, es el contrario. Y el módulo, que no lo pone aquí, atención, el módulo, lo que mide k por v, sería lo que mide el módulo de v multiplicado por, atención, el valor absoluto de k. Porque claro, si k, por ejemplo, aquí, mirad, por ejemplo aquí, esto está muy claro aquí. ¿Cuánto mide el vector menos 2v? Pues el vector menos 2v mide el doble que el vector v. Si imagínate que esta flecha mide, yo qué sé, 8 centímetros, pues el vector menos 2v mediría 16. No tiene sentido que digáis, es que mide menos 16 centímetros. Es que un vector no puede medir nada negativo nunca, ¿vale? Una medida tiene que ser siempre positiva, siempre, siempre, siempre. Por tanto, el módulo del producto de un número por un vector, el módulo del producto de un número por un vector es lo que mide el vector multiplicado por el valor absoluto de dicho número. Con esto te ahorras que si el número es negativo, te salgan tonterías, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo. Si tú tienes un vector, una flecha que mide 2 centímetros. Si tú ese vector lo multiplicas por 5, te sale otro vector. ¿Y cuánto va a medir ese nuevo vector? Pues te va a medir 10 centímetros. Así de fácil. Y si en vez de multiplicar por 5 el vector lo multiplicas por menos 5, ¿cuánto va a medir el vector? Pues también va a medir 10, porque no puedes decir que mide menos 10, insisto. ¿Vale? Bueno, queridos amiguitos, pues aquí tenemos un ejercicio resuelto, muy fácil, analíticamente, que es como lo vamos a hacer. Dice, el vector u es 3, 4. Estas son sus componentes. ¿Veis el igual, lo que os decía antes? Aquí el vector v tiene estas componentes. Dice, hallar el vector que se obtiene al efectuar esta operación. Entonces, mira, primero hace 2 por u, que es multiplicar las componentes de u por 2. Súper fácil, te sale 6, 8.
Después hace 3v, es decir, multiplica el vector v por 3. Cada componente se multiplica por 3, te sale menos 3, 21. Y ahora suma este vector con este vector. Y como hemos dicho antes que para sumar vectores analíticamente se suma primera componente con primera componente y segunda con segunda, chan chan, pues te sale este vector. Bueno, pues ahora lo que he hecho ha sido escribiros pues esas cosas que vuestro libro da por supuestas y que por si las moscas, he pensado que sería mejor que tuvierais por escrito, ¿vale? Allá van. Por ejemplo, el vector nulo. Digo, el vector nulo es aquel que empieza y termina en el mismo punto. Se representa, pues, poniéndole al 0 una flecha encima, o también se puede representar como AA, BB, PP, es lo mismo. El módulo del vector 0, vector nulo, es 0, evidentemente porque es un punto, y no tiene ni dirección ni sentido, ¿vale? Es que me he quedado un poco así inquieta cuando os he contado estas dos páginas y he visto que no salían ciertas cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo de antes que os decía, el vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto? Mira, el vector opuesto de un vector libre u, pues es otro vector que tiene la misma dirección que u, es decir, son paralelos, el mismo módulo que u, es decir, miden lo mismo, y sentido contrario al que tiene u. Es decir, si el vector u, la flecha apunta para arriba, pues el vector opuesto, que se expresa así, menos u, pues se pone con la punta para abajo, pero paralelos y que miden lo mismo, ¿vale? Aquí lo pongo, el vector opuesto de u se representa por menos u. Y otra cosa, el vector opuesto de AB, si este es A y este es B, y este es el vector AB, ¿quién es el vector opuesto? Pues el vector opuesto sería, me he pasado porque no tiene que ser tan largo, ¿vale? O sea, el vector opuesto sería BA. Y otra cosita más, si un vector tiene de componentes pin pum, pues el vector opuesto tiene de componentes menos pin, menos pum. Vamos, lo de siempre, ¿no? Esto es como, escucha, esto es como lo de los complejos, exactamente igual. Bueno, otra cosa. Componentes de un vector. Bueno, ya sabemos que las componentes de un vector, eso ha sido el principio del tema, son una pareja de números que son como el DNI de ese vector. Las componentes de un vector se calculan restando siempre el final menos el principio, pero ¿qué significado tienen? Pues vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Mirad. Aquí está escrito, las componentes de un vector coinciden con el extremo de otro vector equivalente a él, pero que tiene su origen en el punto 0, 0. Bueno, vamos a ver cómo se come esto, chavales. He puesto un ejemplo que creo que os va a aclarar esto. Mirad, dice dibujar el vector AB, siendo A el punto 1, menos 3 y B el punto 4, 1. Bueno, pues aquí tenéis el punto A, 1, menos 3, y el punto B, que es el 4, 1. He calculado sus componentes, las del vector AB, restando B menos A. Y me sale 3, 4. Y ahora mirad qué magia. Cogéis y pintáis el punto 3, 4. Lo unís con el 0, 0. Y este vector naranja es exactamente igual, o si queréis equivalente, al vector AB. Aquí lo he escrito. El vector AB es equivalente al vector naranja. Y eso es justo lo que pone arriba. Lo vuelvo a leer para ver si lo entendemos ahora. Esta pareja de números, que son las componentes del vector AB, coinciden siempre con el extremo, coinciden siempre con el final, de otro vector que es equivalente al primero, pero que empieza en el punto 0, 0. Eso me va a permitir pues, poder representar los vectores libres de una forma muy sencilla. Si yo conozco sus componentes, cojo, pinto el punto, lo uno con el 0, 0 y ese es el vector. ¿Vale? ¿Os acordabais de esto? No sé yo. Continuemos con más definiciones. Por ejemplo, vector unitario. No ha salido todavía, pero saldrá. ¿Cuándo se dice que un vector es unitario? Pues cuando tiene módulo 1. ¿Vale? Vector unitario es aquel que tiene de módulo 1.
Bueno, más cositas que visteis también el año pasado. Condición de paralelismo. Bueno, primero, ¿qué quiere decir que dos vectores son paralelos? Pues quiere decir que tienen la misma dirección. Claro, eso si lo pintas lo vas a ver claro, pero si no lo pintas analíticamente, ¿cuándo se dice que, o cuándo dos vectores u y v van a ser paralelos? Pues aquí lo tenéis, cariños, la condición de paralelismo. Dos vectores u y v serán paralelos si sus componentes son proporcionales. Es decir, dos vectores u y v con sus componentes aquí escritas serán paralelos si se cumple que al dividir a entre c te da lo mismo que al dividir b entre d. Esto es lo que llamamos condición de paralelismo de dos vectores. Y luego está la condición de perpendicularidad. ¿Qué quiere decir que dos vectores son perpendiculares? Pues cuando forman un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se ve sin pintarlo? Es decir, analíticamente, ¿cómo se sabe si dos vectores son perpendiculares o no? Pues si se cumple esta igualdad. Si al multiplicar primera por primera y sumar segunda por segunda, componentes me refiero, te da 0. A esta igualdad se le llama condición de perpendicularidad, que ya os diré de dónde sale, más adelante. Paralelismo, perpendicularidad. Cosas importantes, estas dos hojas que os he escrito, cosas importantes, básicas pero importantes. Bueno, y otra cosita que también sabéis que hacíamos el año pasado es esto de punto medio de un segmento. Bien, ¿qué quiere decir o qué es el punto medio de un segmento? Pues es el que está justo a mitad de camino, ¿vale? Entonces, si tú tienes dos puntos A y B, pues se llama punto medio a este de aquí, al que está a la misma distancia de A que de B. Bueno, para hallar sus coordenadas, chavales, esto es un punto, por eso no he puesto igual. Para hallar las coordenadas del punto medio, a ver si os suena esto, se suman las x de los extremos y se parte por 2, se suman las y de los extremos y se parte por 2. Repito, punto, ¿vale? Con esta formulilla vamos a calcular el punto medio de un segmento, que nos va a salir mucho. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues esa fórmula tenía... Esta fórmula salía de los vectores, claro, mirad, dice, observad que si M es el punto medio del segmento AB, entonces se cumple esta igualdad vectorial. El vector AB, madre mía, qué mal me sale aquí pintando esto. ¡Oh, qué desastre! El vector AB es 2 veces el vector AM. Pues de aquí sale esta fórmula. Aunque también se cumple que el vector AM es igual que el vector MB. Porque son paralelos. Porque miden lo mismo. Y porque tienen el mismo sentido. Bueno, queridos, espero no haberos aburrido mucho, ya supongo que sí, pero es que no me quedaba más remedio. Tenéis que hacer la digestión, tenéis que volver a ver esto, porque a partir de ahora, cuando uno comienza un tema, ya lo sabéis por experiencia, pues mucha definición, mucha palabrería, bla, 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 antes de empezar a hacer cuentas. Así que nada, como digo, mirad el vídeo las veces que hagan falta, copiad en vuestro cuaderno todos estos conceptos, por favor, porque así también se os van quedando, los vais interiorizando un poquito mejor. Y mañana, pues lo que voy a hacer, mi plan para mañana miércoles es hacer algún ejercicio de estos, pero facilito, ¿vale? Para repasar. Que paséis buena tarde, chicos. Nos vemos pronto. Chao, chao.